Ser Podcast. Buenas noches. Lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para arrancar la conversación. Coral Rojo. Coral Rojo. Vale. Pregunto siempre a mis invitados, a mi gata parda en este caso, por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo he nacido entre un océano y un mar, o sea que muy vinculada. Amo el mar, es uno de mis espacios favoritos. ¿Es verdad que cuando cruzas el estrecho se desatan las lágrimas? Sí, es verdad. No lo cruzo mucho, menos de lo que me gustaría, pero me trae tantas sensaciones. Cuando veía los peces voladores saltando de pequeña, cuando eran vacaciones, iba a ver a mis abuelos, a mi familia. Sí. Y ver siempre la bocana del puerto, pues me emociona mucho. Si yo digo Playa del Chorrillo, por ejemplo. Infancia. La playa más cómoda de la ciudad donde nací. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo es? No cómo era. ¿Cómo es esa ciudad que tú alguna vez has definido como que es sol de culturas, como el ejemplo de la tolerancia, de la convivencia? ¿Cómo es ese lugar? Ese lugar es así, o siempre ha sido así. Digamos que ahora sabemos que está en una situación muy, muy comprometida, ¿no? Política y socialmente. Y cada X tiempo se desatan este tipo de turbulencias, vamos a llamarlos así, ¿no? Pero es verdad que siempre ha sido una ciudad muy tranquila, donde la gente han convivido 4 culturas, hay judíos, hay hindúes, hay los cristianos, por llamarlos de alguna manera, y los musulmanes, y siempre han convivido de una manera muy pacífica, muy tranquila, respetándose los espacios comerciales, ayudándose, cada uno evidentemente con sus costumbres, su religión, su sentido del humor, pero nunca ha sido un lugar desapacible. Tú te fuiste muy prontito de Ceuta, siendo una niña, pero tienes vinculación por tus abuelos, por la casa que mantenían ellos allí. Entonces, cuéntame cómo era un sábado, por ejemplo, de verano, cuando tú estás en casa de tus abuelos. No sé si vas con tu abuela al mercado. Cuéntame un poco ese día, un sábado. Pues mi abuela vivía en una calle que se llama González Besada, que es una grandísima cuesta, muy empinada, y desembocaba en una plaza, la Plaza Azcárate, que tenía todo el mercado, una parte al aire libre y otra tapada, y que tenía un puesto de almejas gigantes. Y después de hacer la compra, mi abuela siempre me invitaba a una almeja. Y me encantan. Recuerdo eso, recuerdo subir y bajar la cuesta. Mi abuela vivía en un patio típico andaluz, pequeñito. Sabes que Ceuta es un poco Andalucía también, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues lleno de geranios, con las vecinas con las sillas al fresco por la tarde, hablando, comiendo pipas. Y chiquillos corriendo escalera para arriba, para abajo, y las vecinas regañándonos, ¿no? Y haciendo mis primeros pinitos. Porque con mi prima y con una amiga pues jugábamos a hacer playbacks de Rocío Jurado, de La Pantoja, nos disfrazábamos y luego pasábamos la gorra y comprábamos chuches. ¿Ah, sí? Mi primer salario. Bueno, vámonos a Madrid. Se traslada tu familia a Madrid, ¿no? Contigo. ¿Es verdad que el coro de tu cole tiene que ver con tu vocación? Sí. Sí, porque yo iba a un colegio religioso, como hacían las señoritas, las buenas señoritas, las bien educadas en aquella época. Y entonces íbamos a misa obligatoriamente, había que confesarse obligatoriamente. Y una de las actividades que se hacía en misa, como yo me aburría como una ostra, sinceramente, pues nunca me gustó mucho aquello de la misa, pues era cantar en el coro. Entonces me apunté al coro pues para tener un motivo para estar en misa, pasármelo mejor, ¿no? Y cuando cantábamos y las voces se combinaban con el rito de la Eucaristía, que todos los ritos tienen su magia, pues las voces y había la canción esta de Pescador de Hombres, no sé si las ¿Cómo era? A ver. ¿Me vas a hacer cantarla, no? Sí, es que yo... Tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla. Que tiene una cosa como bonita, ¿no? Como de pescadores ahí en la orilla, no sé, una cosa que a mí me conectaba con algo, con la cultura popular. Y
Y entonces, cantando esa canción, sobre todo, me acuerdo de que me erizaba muchísimo la piel. Y yo decía, pues a lo mejor esto es sentir a Dios. Entonces luego, cuando en el teatro sentía lo mismo, dije, pues mira, lo voy a sustituir. Voy a hacer una sustitución. Esto más o menos es lo que yo siento, parecido, cuando estoy encima de un escenario, cuando estoy interpretando. Entonces aquello fue como un, no sé, lo tengo como interrelacionado en mi cabeza y en mi piel, ¿no? Ay, es curioso esto que cuentas, ¿no? Sustituir a Dios. Sí, por lo menos ese sentimiento de... Es que no sé porque tampoco es que yo sea... Yo no soy creyente especialmente, ¿eh? O sea, tengo mi filosofía, tengo mis creencias, evidentemente. Creo que hay algo, pero no tengo... Ni soy agnóstica ni soy atea. O sea, tengo una filosofía de la vida bastante especial y con un sentido de la espiritualidad que va bastante por libre, ¿no? Pero en aquel momento, claro, era doctrina. Entonces, claro, Dios existía sí o sí. Pecabas sí o sí. Y esa sensación que a mí me producía cantar en el coro de la iglesia, sentir esas voces hermanadas y como que todos estábamos a una, esa cosa, ¿no? Como... Pues me debía conectar con el universo y yo pensaba que era Dios. Sí, de magia, de liturgia, eso es. De silencio, de la gente que estaba allí escuchando al coro. Vale, yo te voy a poner otra cosa que igual también te conecta con algo que te hace sentir bien. Vamos a escucharlo y me dices dónde se va tu cabeza. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. We'll get some overhead lifters and four-wheels. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, you get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be getting lots of tin. Greased lightning. Porque has hablado de Rocío Jurado y la gente pasando la gorrilla, del coro del colegio, pero esta te la tienes que saber de memoria, ¿no? La función de Gris con las canciones, con los diálogos. Sí, yo creo que fue la primera letra en inglés que me aprendí. Y luego todos acabábamos diciendo acayú. ¿No te acuerdas de eso? ¿No? El acayú. Oye, ¿qué hacemos el acayú? El acayú. Sí, bueno, mi primera obra de teatro. ¿Dónde la hiciste, esta obra de teatro? En un centro cultural, Juan de la Cierva, en Getafe, que era donde yo me he criado, y donde fueron mis primeros pinitos en el teatro. ¿Era porque teníais montado un grupo? O sea, ¿cómo acabáis en el Juan de la Cierva? ¿Teníais un grupo amateur? ¿Era un grupo del cole? ¿Cómo era? Pues en aquel momento, que yo eso lo echo muchísimo de menos y ahora no entiendo por qué no funcionan así los municipios, había muchísimos centros culturales donde había muchas actividades para jóvenes. Entonces Getafe, todo el sur de Madrid, pero Getafe en especial, pues ha sido cuna de mucha gente, de muchos grupos de rock, de Carmen Machi también es de allí, por ejemplo, su hermano también que es un músico. O sea, salían muchos actores y actrices de allí porque había mucha actividad cultural, se favorecía mucho la cultura, que los jóvenes en vez de estar en la calle con la litrona estuvieran en el centro cultural haciendo un curso de radio, de cine, de teatro, de lo que fuera, ¿no? Y se promovía mucho y a los grupos aficionados de Getafe, que había un montón, pues se nos ofrecía la posibilidad de actuar, cobrando, pues no sé, te digo, entonces serían a lo mejor pues €1 la entrada, pero vienen a verte los amigos, los 100 padres. pesetas en aquella época, claro. Imagínate a repartir, bueno, pues luego... Oye, pero ¿por qué elegisteis Gris? Me puedo imaginar que no sé si es que era la película de modas y esos ensayos haciendo de Olivia Newton-John y de John Travolta. Pues es que a mí me lo ofrecieron, había un grupo que estaba y un amigo estaba buscando una chica rubia. ¿Tú eras Olivia? Claro. ¿No me ves? Sí, me lo ofreció y claro, yo dije, pero Gris, claro, o sea, pedazo de película, ¿no era? Todas queríamos ser Olivia. Qué bueno. Eva y Santa, ¿por qué te has puesto Coral Rojo de seudónimo? Pues mira, ya que me estás removiendo tanto mi infancia y mi adolescencia, por otro dato de mi adolescencia, y era que en la comunidad en la que vivía con mis padres, en el barrio en el que vivíamos, pues se llevaban muchísimo las emisoras de radio pequeñitas para interconectar y los walkie-talkies. Entonces me habían regalado unos walkie-talkies a mí o a mi hermano y no sé cómo, de repente pillamos una emisora y es que había un vecino que tenía lo que se llamaba un ladrillo, que era una emisora básica pero que tenía más potencia y entonces podías interactuar y hablar y tenías que
tenías que utilizar lo de breiko, ¿no? Que era corto y cambio, breiko, cambio, no sé, todo esto. Y yo me lo aprendí escuchando cómo hablaban ellos y tenías que ponerte un seudónimo. Aquí Coral Rojo. Claro, Aquí y a mí Coral me Rojo. pareció, yo debía tener como 14 años o 15, me pareció tan exótico. Bueno, era tu primera experiencia en radio y ahora, en este 2021, haces... Bueno, ahora mismo está siendo tu última experiencia en radio y vuelves a llamarte Coral Rojo. Sí, es muy fuerte, ¿eh? O sea, es que no sé por qué de repente... Seudónimo, digo, seudónimo, pues no sé, la verdad es que creo que mi único seudónimo ha sido Coral Rojo. Y aquí Coral Rojo, ¿qué contabais? Pues mira, básicamente lo utilizabas para ligar. O ¿El sea, Tinder? Era como el Tinder de la época. Bueno, claro, es que no había esas cosas. Y además, fíjate, la magia, ¿no? Igual que tu programa tiene la magia del gato pardo, la gata parda, ¿no? Por descubrir. Pues allí es que te podías inventar quién eras, cómo eras, todo. Como ahora en las redes también, te lo puedes inventar. Pero aquello era como muy directo. Y sobre todo, te enamorabas de las voces. Yo estaba enamoradísima de uno con el que hablaba, que luego descubrí que era muy feo. Que era Delfín Veloz. No me acuerdo de cómo se llamaba, fíjate, no me acuerdo. Y llegasteis a encontraros y era... Descubrí quién muy era. feo. Era un vecino. Ah. Y no me gustó. Pero yo estaba enamorada de su voz. Durante ese tiempo, pues me creé la ilusión del amor romántico. Coral Rojo. Que me vale. Bueno, Eva y Santa, todo el mundo te conoce sobre todo por muchas cosas. Fundamentalmente la popularidad te llega en las series de televisión, Aquí no hay quien viva, La que se avecina. Pero tienes un principio en Farmacia de Guardia también, ¿no? Que hacías capítulos salteados de vez en cuando. Cuéntame cómo fue aquello y luego tu etapa de camarera. Está íntimamente relacionado. Estás muy bien documentada, Mara. Me encanta. Sabes más que yo, te acuerdas de más cosas que yo. Pues, hombre, Farmacia de Guardia para mí fue una sorpresa. Yo era muy jovencita, era la primera sitcom española. Y era casi los inicios de Antena 3. Y fue una sorpresa. Hice una prueba con Mercero. Recuerdo que estaba muy nerviosa y que me tomé como un chupito de licor de manzana en la cafetería estaba muy nerviosa. Y me tomé así como un sorbito de chupito, fíjate, ¿eh? Creo que es la única vez que... Igual tengo que seguir haciéndolo porque no he vuelto a beber nunca antes de trabajar, jamás. Pero yo, mira, ahora que lo estoy pensando, igual. Y entré, hice la prueba, me cogieron y fue como un sueño. Perdón, ya Farmacia de Guardia era una serie de mucho éxito cuando a ti te contratan. Estaba, sí. Ya estaba funcionando, ¿no? Ya estaba en la tele. Estaba al inicio, estaba en los comienzos, pero estaban buscando pues la hermana mayor que llegaba de fuera y que era un poco más revolucionaria, rebelde y eso. Y como yo en aquella época iba de eso, pues me cogieron. Y nada, y fue muy gracioso porque, bueno, primero aprendí muchísimo porque yo solamente había hecho teatro. En el teatro la lógica es otra. Te mueves con la lógica del escenario, entonces siempre sigues unos... Y allí no, allí era otra cosa. Entonces Mercero me regañaba muchísimo, con mucha gracia, porque él era muy gracioso. ¿Qué te decía? Niña, te voy a clavar los pies. O sea, me decía, te des la vuelta. O sea, esa es una marca, te pones en la marca. Y yo me pongo, vale. Y a lo mejor estaba en la marca y hacía así, que ya no te he visto. O sea, hasta que entendí la lógica de las cámaras, ¿no? Y todo eso. Sí, fue muy chulo. ¿Y qué pasó luego? ¿Que te metiste, que te quedaste sin trabajo? Sí. Y entonces fuiste camarera un tiempo. Sí, pues yo, estas son esas cosas que pagas de juventud, ¿no? Y que a mí me gusta contarlo porque fue uno de mis primeros aprendizajes importantes. Claro, yo me convertí en una persona famosa, en una jovenzuela famosa, y me paraban por la calle. No había fotos, pero entonces firmabas autógrafos y ganaba bastante dinero en relación a cómo había sido mi economía hasta ese momento. Cuando de repente el personaje, que era un personaje flotante, pues lo mandaron a Canarias y iba a venir de vez en cuando y ya no tenía pues toda la continuidad de la serie, pues mi estado económico bajó, porque además yo pensé que siempre viviría así, en esa bonanza, y era muy generosa, entonces invitaba a todos mis compañeros de clase, no sé qué, y hacíamos en mi casa fiestas y todo. Eso es verdad que siempre he sido muy de compartir. Y me hacía un viaje, pues me fui a París, ¿no? Con una amiga. Entonces dilapidé mi fortuna, mi pequeña fortuna. Y yo pensé que siempre me iría bien. O sea, como estaba en la tele, era famosa y todo el mundo me decía lo bien que lo hacía, lo mona que era y todo eso, pues yo de repente me lo creí un poco.
Y luego la vida pues me puso en mi sitio muy a tiempo. Y cuando dejé de trabajar, dejé de ingresar, dejé de ser tan conocida, a la gente le sonaba, pero me decían, ¿qué te conozco? Claro, es que has dicho, fue uno de mis primeros aprendizajes, sobre todo de esta profesión tan inestable, ¿no? El pasar de ser una persona famosa, conocida por todos en la tele, a que la gente llegara al bar o no sé dónde estarías trabajando y dijera, pero tú no eras la de farmacia de guardia. Claro, yo lo negaba. O me decían, ¿de qué me suenas? Entonces yo era como que, no, era como que ¿sabes? Me creó un conflicto ahí y dije, yo voy a salir de aquí, voy a tal. Y bueno, y al final pues sí, pues retomé, pero esta profesión, como tú has dicho, es muy inestable, crea mucha incertidumbre, nunca estás en ningún sitio porque en realidad eres lo último que has hecho, bien o mal. Estamos muy, muy expuestos, ¿no? Siempre. Y bueno, yo ahí lo aprendí que no hay nadie que esté consagrado. Estaba al principio de mi carrera, no tenía ni idea, era una niña, estaba aprendiendo. Y bueno, fue una lección de humildad, yo creo. ¿En tu casa tus padres estaban a favor, les gustaba que fueras actriz? No, la verdad es que no. No, también hay que entenderlos. Mis padres venían de Ceuta, con una educación muy tradicional. Y no, ellos querían que hiciera una carrera. Bueno, de hecho, compaginaba arte dramático con imagen y sonido. Nunca terminé, porque me puse a trabajar y dejé la carrera colgadísima. Pero hombre, yo entiendo que para ellos era un mundo. O sea, de repente esta niña, ¿de dónde le viene esto, no? Que ahora la niña quiere ser artista. Y claro, con todo el imaginario que eso conllevaba para mis padres. ¿Y de dónde venía? Pues es que no lo sé. No lo sé. Había un tío muy especial para mí que tocaba el órgano y me componía canciones cuando yo era pequeña y me las mandaba grabadas en cintas de cassette. Y teníamos como un amor muy especial. Hasta que se murió, tuvimos una relación muy especial. Se llamaba Pedro, era el tío de mi madre. Pero era el único que, bueno, era músico, además autodidacta. Nada más que yo sepa. Nada más que sepas. Eva y Santa, hemos hablado de farmacia de guardia. Yo supongo que durante esos meses largos, no sé si incluso años de después, tú no contabas con que luego llegaran 2 series tan potentes como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ¿no? Que vuelven a ponerte otra vez en el disparadero. No, la verdad es que no. Hombre, yo siempre he pensado, y todavía lo pienso, que siempre voy a trabajar. Fíjate, es una cosa, no sé, igual puede parecer prepotente, pero siento que voy a pasar épocas mejores, peores, como las he vivido y las he pasado, pero que encima de un escenario estoy en mi medio, que interpretando un personaje en una serie o en una película estoy en mi medio. No sé, es como si tuviese claro que es mi propósito de vida, porque era mi manera de entender el mundo, de entenderme mejor, de intentar cambiar el mundo a través de los personajes. O sea que un poco esta visión romántica del no por el hecho de ser famosa, no por el hecho de... O sea, en realidad eso fue una confusión al principio, ¿no? Fue algo que me sucedió y me conmocionó. Pero yo tenía claro que a través de los personajes, pues que me iba a conocer, que iba a vivir muchas vidas, que mi vida no iba a vivir. Esto que parece típico y tópico, yo tenía esa sensación y todavía la tengo. O sea, tengo la sensación de que... Pero claro, como dices tú, hacer una serie como Aquí no hay quien viva y ahora La que se avecina, que ven tantos millones de personas, es un regalazo. Sí, es un regalazo, soy una gran privilegiada. No sé si la gente sabe que también has dado clases de teatro a chavales de familias desestructuradas y esto que acabas de decir, de utilizar la interpretación para cambiar el mundo, que lo has dicho así como dejándolo pasar, también tiene que ver con eso, ¿no? Tú cuando has vivido esa experiencia, ¿en qué notas que les cambia el teatro a estos chicos? Mira, el teatro, como decía Lorca con la poesía, es un arma cargada de futuro, ¿no? El teatro es un arma poderosísima, todas las artes. Y yo empecé a dar clases de teatro en un programa de una fundación que lo que hacía era integrar las artes dentro de la educación. O sea, no solamente se daban matemáticas todas las lectivas, sino que además se introducía música, artes plásticas, teatro y danza. Y se hacía, era un experimento que se hizo durante unos años, precisamente en colegios públicos donde había pues mayor índice
pues de familias desestructuradas, de inmigración, de gitanos, o sea, de gente que estaba como un poco no en la parte privilegiada de la sociedad. Y hicimos un programa muy, muy bonito que se llamaba Jugando a Actuar. Lo hicimos 4 actrices a través de la Casa del Actor, cuando la Casa del Actor tenía actividades, y lo desarrollamos y fuimos muy felices. Y yo he vivido cosas ahí espectaculares. O sea, yo decía, yo es que creo que el teatro sirve para esto. Niños que asesinaban a su padre todos los días, cada vez que al padre lo metían en la cárcel, y el padre volvía, es que mi padre se ha muerto. Y el niño se convertía en el centro y se inventaba que su padre se ha muerto. Y yo decía, pero José, si tu padre se murió el año pasado. O sea, yo al principio, el primer año me lo creí. Y era, el niño este se ponía una máscara, salía, sacaba su agresividad. O sea, el teatro es terapéutico, es muy sanador para la sociedad como reflejo de lo que ocurre y para nosotros como catarsis, ¿no? Todas las artes, ¿eh? Yo hablo del teatro porque es lo que, además el teatro integra música, integra danza, integra escenografía, o sea, integra, para mí es lo más integrador, ¿no? ¿Para ti también es una catarsis, Eva y Santa, del teatro? Sí. Para ti también. Ahora estáis con Trigo Sucio, esta obra que cuenta el caso Weinstein, que está protagonizada por Nacho Novo, que es Weinstein. ¿Cómo la recibe el público esta obra, Eva? Porque toca un tema delicadísimo, afortunadamente es un tema que ya lo tenemos de alguna manera integrado, asumido. Weinstein está cumpliendo condena en una cárcel de Estados Unidos, le cayeron más de 20 años. Vale, ¿cómo lo entiende el público? ¿Lo contextualiza? Es muy curiosa la reacción del público ante esta función, porque para empezar es una comedia. Sí. Lo que pasa es que no es una comedia blanca, no es una comedia de las que vas a partirte de risa porque hay una serie de payasadas una detrás de otra, ¿no? Es una comedia inteligente pero muy asequible. El lenguaje de David Mamet es un lenguaje muy brillante, muy coloquial, pero al mismo tiempo es muy interesante, ¿no? Entonces es muy curioso porque el personaje que hace Nacho Novo, que está magistral. Lo hizo John Malkovich, creo, en Londres, ¿no? O sea, cuando Sí. se estrenó la obra en Londres era John Malkovich. Era John Malkovich, sí. Sí, fuimos a verlo, ¿eh? Yo lo vi. Alucinaste, claro. Aluciné en colores. Si no, Mike Ruth y yo nos quedamos en la puerta esperándole para verle así. ¿Ah, sí, no? Sí, mira John Malkovich. Sí. Pues es muy curioso porque lo que sucede con esta función es que la gente se ríe aunque no quiera. Porque el personaje es como una especie de una parodia de sí mismo, o sea, es muy grotesco, pero es muy rápido, muy ágil, maneja todo, es muy manipulador y es muy rápido. Entonces, a todos los personajes que interferimos con él, yo soy la secretaria, Candela Serrat es la actriz acosada y Fernando Ramallo es el guionista que intenta venderle un guión. A todos nos humilla, nos manipula de una manera tan descarada, pero tan graciosa, que no tienes más remedio que reírte por el ingenio, ¿no?, que emplean hacerlo y por la rapidez, por lo envolvente que es. Nadie le puede decir que no. Claro, probablemente él sería así también, convenciendo a todo el mundo. Tendría mucha habilidad y mucha inteligencia. Claro, es que yo creo que estos grandes malvados, perversos y gente tan manipuladora, ¿no?, desarrolla una inteligencia muy especial para salirse con la suya. O sea, claro, para poder manipular claro. a los demás tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy rápido, tienes que tener mucho carisma. Y entonces este personaje es así, es muy carismático. Y por eso el público en algunos momentos se ríe de cosas que yo creo que mucha gente suelta la carcajada y luego dice, ¿pero de qué me estoy riendo? O sea, me estoy riendo de una barbaridad. Sí. Pero me estoy riendo. Nos vamos a despedir, Eva y Santa. Ay, qué rápido Se nos pasa rapidísimo el tiempo. No sé si te sacaste entradas para el concierto de Extremoduro o no. Sí, las han hablado ¿Te dos veces. te las sacaste? Sí, pero al final no sé si se hace, ¿tú sabes algo? ¿Qué va a hacer Robin Iniesta? Porque nos tiene a todos... Nos tiene, sí, en un ay. En un ay, En siempre. un ay, sí. Bueno, pero te voy a poner para despedir una canción de Robin Iniesta que he elegido yo. No sé, vamos a escucharla desde La Ley Innata, el cuarto movimiento, La Realidad. Qué bonita, muchas gracias. Dime qué sientes al escucharla y con quién te gustaría estar en un faro oyendo esta canción. Alla
bajo las piedras escondido, porque a la vida era lo único que le da sentido. Me emociona mucho esta canción. Acostumbrado a escapar de la realidad, perdí el sentido del camino y envejecí 100 años más de tanto. ¿Con quién la estarías escuchando en un faro? Pues mira, me toca escucharla sola. En el faro donde voy a vacacionar, que es un faro que está derruido en Cabo de Gata, y me toca escucharla sola, porque está muy bien estar con una misma de vez en cuando. Eva y Santa, muchas gracias por A ti, estar Mara. aquí esta noche. Un placer. Muchísimas gracias. Hice un barquito de papel para irte a ver, se hundió por culpa del rocío. No me preguntes cómo vamos a cruzar el río. Y rebusco en la memoria el rincón donde perdí la razón, y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no. Sin ser, me vuelvo duro como una roca, si no puedo acercarme ni oír los versos que me dicta esa boca. Y ahora que ya no hay nada ni dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar, buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser ni oír ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así sintonizar. Para contarte que quisiera ser un perro y oliscarte, vivir como animal que no se altera, tumbado al sol lamiéndose la breva, sin la necesidad de preguntarse si vengativos dioses nos condenarán. Si por tu tatis el cielo sobre nuestras cabezas caerá. Viviendo en diferido, sin ser ni oír ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así
suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena SER. La radio.